En un video anterior se resumen los pasos que seguí tratando de explicar el origen del campo electrostático. Recordemos que estoy tratando de dar una explicación cualitativa, presentando a ChatGPT los razonamientos y consideraciones que voy haciendo con el fin de, dentro de lo que está a mi alcance, no contradecir los resultados obtenidos de la electrodinámica cuántica. Como cargar negativamente implica agregar electrones y quitarlos cuando se carga positivamente, según la analogía de los recipientes, habría un aumento en la energía del objeto cargado negativamente y disminución en el otro. Esto lleva a que la distribución de energía en torno a una carga puntual tendría que estar por encima del nivel cero para la carga negativa y por debajo para la positiva. Esto llevó a recordar que los signos de las cargas fueron establecidos por convenio cuando se suponía que las corrientes se originaban por el movimiento de cargas positivas. Invirtiendo esta definición, la carga de prueba ahora sería negativa. Con esta inversión de signos, las fuentes del campo electrostático pasan a ser las cargas negativas y sumideros las positivas, en contra de lo que sabemos de la teoría electromagnética. Para considerar que las distribuciones de energía son espejadas, tenemos que anteponer un signo más a la expresión de la densidad de energía si ésta es el resultado del trabajo realizado en contra del campo durante la carga del objeto y un signo menos si el trabajo se realizó a favor del campo. Así, la pendiente a la distribución de energía en torno a una carga negativa y por lo tanto el nuevo campo eléctrico se aleja de la misma y la nueva carga de prueba será rechazada por la carga negativa de la esfera. Como la pendiente a la distribución de energía rodeando la carga positiva es hacia la carga, la nueva carga de prueba será atraída hacia la carga positiva. Concluí diciendo que, por efecto de la temperatura ambiente, electrones escapan de sus átomos emitiendo ondas electromagnéticas al ser capturados por algún otro átomo ionizado. En este punto recordé, cuando le pregunté a la inteligencia artificial cómo surge el campo electrostático, en una parte de su respuesta dice que es un campo estacionario. Aclaración. Algunas personas dejan de mirar un video cuando aparece un símbolo matemático que desconocen o porque suponen que se va a llenar la pantalla de cálculos. En este video de la expresión del rotacional del campo eléctrico nos interesa su significado físico y que es distributivo respecto a la suma. El rotacional es una operación sobre vectores. Los que no la conocen no se preocupen. Pueden pensarlo como una pequeña rueda con paletas que puede girar alrededor de un eje, movida por el campo en cuestión. Si para cualquier posición en el campo la ruedita exploradora no gira, es porque no se puede extraer energía de ese campo. Decimos que es conservativo y lo expresamos mediante el valor 0 del rotacional. Si por el contrario, para una posición la ruedita gira, ya el campo es no conservativo y su rotacional diferente de 0. Las leyes de Faraday y Ampère, modificada por Maxwell, en forma diferencial expresan que el campo eléctrico inducido, la ley de Faraday, y el campo magnético, la ley de Ampère-Maxwell, no son conservativos y se utilizan en la deducción de la ecuación de una onda electromagnética. Para más detalles hay un video en este canal que explica el origen del rotacional. Aplicaremos la propiedad distributiva al rotacional. Es lo mismo que se tiene al multiplicar un valor por la suma de otros dos. X por y más z es igual a x por y más x por z. Fin de la aclaración.
Habiendo propuesto que el campo electrostático se origina por ondas emitidas por cargas que aparecen y desaparecen rápidamente, comencé a considerar que estas ondas surgen continuamente del objeto cargado y que en conjunto originarían un campo medio con rotacional nulo, que llamamos electrostático. Existe un inconveniente: el rotacional del campo en una onda electromagnética no es nulo como ocurre para el caso del campo electrostático. Considerando que el campo electrostático es el resultado de la superposición de ondas continuamente emitidas por el objeto, es probable que la superposición de estas dé como resultado un campo con rotacional nulo. Según la ley de inducción de Faraday, el rotacional del campo eléctrico para cada onda es la derivada temporal del campo magnético con un signo menos. Para n ondas, el campo en cada punto es la superposición de los campos individuales. Debido a la propiedad distributiva del rotacional, el segundo miembro se puede expresar por la derivada temporal de la suma vectorial de los campos magnéticos individuales, anteponiendo el signo menos. Si las ondas se emiten aleatoriamente, podemos suponer que el campo magnético medio resultante es cero. Por lo tanto, la distribución de energía media corresponde a un campo eléctrico promedio con circulación cero que percibimos como estático. Para verificar este razonamiento recurrí a la inteligencia artificial.